Hola a todos, nuevo vídeo y nueva efeméride con historia. El nacimiento de Isabel de Braganza en 1846 supuso una gran alegría para sus padres Pedro II y Teresa Cristina de Borbón, quienes ya habían asegurado un año y medio antes la continuidad dinástica con lo que en aquellos tiempos consideraban que era lo mejor, con un varón. El niño se llamaba Alfonso y fue presentado por su padre y ante la multitud reunida en palacio como un príncipe. Isabel nació al igual que su hermano en el Palacio de San Cristóbal, en Río de Janeiro, en Brasil. Allí se habían establecido los Braganza desde hacía ya casi 40 años. Y es que la familia real portuguesa, encabezada por la reina María I de Portugal y el príncipe regente, el futuro Juan VI de Portugal, se vieron obligados a salir del país. Huían de las tropas de Napoleón Bonaparte, así como de las españolas, quienes en virtud del Tratado de Fontainebleau habían penetrado en Portugal con la finalidad de aislar a Reino Unido. Isabel fue bautizada en la Capilla Imperial el 15 de noviembre de 1846 y la llamaron con ese nombre en honor a su abuela materna, la reina María Isabel de las dos Sicilias. En palacio vivía felizmente la familia real. Así lo demuestra la carta que Pedro II envió a su hermana mayor. Un fragmento de dicha carta dice así: «No hay noticias aquí salvo mi buen estado de salud y el de mi esposa y los pequeños, que son cada vez más lindos, sobre todo el pequeño Alfonso, quien ya está caminando y dice muchas palabras todavía medio incomprensibles, lo que aumenta su encanto». Esta felicidad fue muy corta en el tiempo, porque el 11 de junio de 1847 el pequeño Alfonso jugaba en la biblioteca de palacio cuando empezó a convulsionar, convulsiones que le provocaron la muerte. Tenía tan solo 2 añitos. El impacto que la muerte del niño provocó en sus padres fue brutal, tanto que se temió por la salud de Teresa, quien se encontraba embarazada de 8 meses. Igualmente se temió por la salud de Pedro II, para quien el nacimiento de su hijo Alfonso supuso mucho más que para cualquier otro padre. Y es que Pedro II arrastraba problemas desde su infancia. Perdió a su madre cuando tan solo tenía 1 año. Por lo tanto, lo que sabía de ella era porque se lo habían contado. Y respecto a su padre, lo perdió también siendo un niño, a los 9 años de edad. Por lo que Pedro II, ya sin sus padres y posteriormente sin su hermana Paula, fue criado en un ambiente que lo convirtió en una persona tímida, carente de cariño, con auténtico pavor al abandono y con la imperiosa necesidad de sentirse apegado a alguien. Y fue en su hijo Alfonso en quien encontró todo lo que necesitaba. Es por ello que su pérdida fue tan devastadora para él. Pero es que además de sufrir como padre, su visión sobre el imperio que gobernaba, su visión sobre el imperio de Brasil, dejaba de ser optimista con la muerte de su heredero, el pequeño Alfonso, ya que aunque tenía 2 hijas y la Constitución permitía la sucesión femenina, creía que su sucesor tenía que ser un hombre para que la monarquía fuese viable. Fue entonces cuando le empezó a rondar en la cabeza la idea de que a su muerte su imperio no sobreviviría. Por ese motivo, tras su segunda hija Leopoldina, su esposa volvió a quedar embarazada, en busca del ansiado varón que llegó al año de haber nacido Leopoldina. Le llamaron Pedro y celebraron su nacimiento con música, fuegos artificiales y saludos de artillería. Las calles de la ciudad estuvieron iluminadas durante días y una gala tuvo lugar en la corte. Había mucho que celebrar, porque Pedro se convertía en el sucesor de su padre por encima de sus 2 hermanas mayores, de Isabel y de Leopoldina. Pero nuevamente la desgracia se va a cebar con la familia real. Disfrutaban en el verano de 1850 del palacio que tenían en Santa Cruz,
cuando Pedro y su hermana Isabel padecieron unas fiebres. La niña se recuperó, pero Pedro sufrió unas convulsiones y murió. Los médicos argumentaron como posibles causas de su muerte una encefalitis o un trastorno congénito. Las calles se volvieron a llenar de gente, pero esta vez fue para despedir al pequeño Pedro, quien no llegó a cumplir los 2 años. Pedro II evitó el ir a Santa Cruz a partir de entonces, pero lo que no pudo evitar fue sentirse como un muerto en vida. Él mismo expresó lo que sentía de esta manera: ya 2 veces he sufrido la muerte, porque muere el padre que ve muerto a su hijo. Por aquel entonces Isabel tenía 4 años y su hermana Leopoldina 3. Sus padres eran jóvenes, 25 el padre y 28 la madre, pero no volvieron a tener más hijos. Los historiadores se preguntan el por qué y han llegado a la conclusión de que Pedro II jamás se llegó a reponer de la muerte de sus hijos, lo que le dejó profundamente afectado a todos los niveles. Así las cosas, era el momento de preocuparse por la educación de sus hijas, tarea sin la cual, y como él mismo llegó a manifestar, no hubiera podido sobrevivir. Aconsejado por Francisca de Braganza, quien era tía de las princesas, se escogió como institutriz a la condesa de Barral, esposa del noble francés el conde de Barral, e hija del embajador Domingo Borges de Barros. Más de 7 horas al día y 6 días a la semana dedicaban las niñas a estar en clase. Estudiaron varios idiomas, piano y materias tan variopintas como la mineralogía o astronomía, materia esta última que les enseñó su propio padre. Sin embargo, en esos años de formación no hubo una aplicación práctica de la teoría. En este sentido, Pedro II nunca se llegó a llevar a Isabel, a la heredera al trono, en sus visitas a las oficinas gubernamentales. Tampoco era incluida en sus reuniones semanales con ministros. No hablaba de política con ella y tampoco la hacía partícipe de los papeles de Estado. Y es que Pedro II se dejaba contagiar por la sociedad de la época. Una sociedad que no veía factible el que una mujer pudiera gobernar el país. Cuando Isabel cumplió 14 años, se empezó a pensar en su matrimonio, y nuevamente y en tan delicada cuestión volvió a intervenir su tía Francisca de Braganza. Por recomendación de ésta llegaron a Brasil 2 primos, los príncipes Gastón de Orleans, conde de Eu, y Luis Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha. El padre de Isabel y de Leopoldina había tratado por su cuenta tal cuestión con sus ministros, asignándole a Isabel el príncipe Luis Augusto, mientras que para Leopoldina habían pensado en Gastón. Sin embargo, ese plan se viene abajo cuando los príncipes se presentaron ante las princesas, porque Isabel se sintió fascinada por Gastón, mientras que su hermana quedó igualmente fascinada, pero por Luis Augusto. Así que pidieron permiso a sus padres para el intercambio de pretendientes, algo a lo que no pusieron impedimento alguno. Y es que tanto Pedro II como su esposa no querían ver en sus hijas un matrimonio sin amor como fue el de ellos. Parece ser que Pedro II se vio abocado a casarse con Teresa Cristina, y es que le habían ocultado mediante un retrato idealizado de la joven el que era una mujer bajita, con algo de sobrepeso y que padecía de una cojera. Así que cuando la vio en persona, unos dicen que le dio la espalda y otros cuentan que de la impresión necesitó sentarse. Horas y horas fueron necesarias para convencerle de que su deber era seguir adelante con su matrimonio. En estas condiciones, y cuando llevaban 7 años casados, Pedro II empezó a frecuentar las alcobas de otras mujeres.
Buscaba su alma gemela, algo que sentía que le habían robado al ser obligado a casarse por razones de Estado con una mujer por la que nunca sintió nada, a diferencia de lo que llegó a sentir por la institutriz de sus hijas, quien se convirtió en su amor platónico. Por todo ello, Pedro II permitió que su hija Leopoldina y su hija Isabel se casaran con quienes ellas quisieran. Isabel se casó con Gastón el 15 de octubre de 1864 en Río de Janeiro. Tras la luna de miel en Petrópolis, la pareja viajó a Francia, en donde Isabel conoció a su familia política. Gastón fue una buena influencia para ella y para la función que en un futuro estaba llamada a desempeñar. En este sentido, su esposo se preocupaba de que estuviera al día de la situación política que se producía en Europa y le recomendaba la lectura de ciertos libros. Igualmente, su padre intentó enmendar la formación de Isabel, llevándola a visitar las oficinas gubernamentales. Pero, globalmente hablando, la heredera al trono tenía muy interiorizada la típica vida de las mujeres aristocráticas de su generación. Aun así, Isabel se hizo cargo de la regencia con apenas 25 años, ya que su padre tuvo que viajar a Europa, continente del que ella misma no hacía mucho tiempo que había vuelto tras visitar a su hermana que estaba enferma de tifus, enfermedad que acabó con su vida. Esa regencia que Isabel ejerció siempre será recordada porque coincidió con sus 25 años, edad en la cual los príncipes de la casa imperial se convierten en senadores, siendo Isabel la primera mujer en Brasil en ocupar silla en el Senado. Pero especialmente será recordada porque durante dicha regencia se sancionó la llamada Ley del Vientre Libre, según la cual se concedía la libertad a los hijos nacidos de esclavas. Era el año 1871, por lo que Isabel y Gastón ya llevaban 7 años casados y sin hijos. Cuestión esta que se convirtió en motivo de preocupación para todos. Esa preocupación se prolongó durante 2 años más, y tras consultar a un médico especialista y visitar el santuario de Lourdes, Isabel quedó embarazada. Dio a luz en el palacio llamado Isabel, y la bautizaron in articulo mortis como Luisa, ya que la niña nació muerta. Era el año 1873. A partir de ese momento los niños les llegaron casi en tromba, porque en los siguientes 7 años tuvieron 3 hijos, todos ellos varones. Entre embarazo y embarazo ejerció una segunda regencia, entre 1876 y 1877, ya que su padre tuvo que volver a viajar, esta vez, además de a Europa, a Estados Unidos. Puede decirse que aquel no fue el mejor momento para que Pedro II se ausentara del país, porque su hija sufrió un aborto, a consecuencia del cual quedó muy debilitada. Al mismo tiempo, su esposo sufría de bronquitis, lo que le hizo estar postrado en una cama durante 3 semanas. Y además, en el país se vivía un clima de tensión. Parece ser que hubo unas elecciones fraudulentas que salpicaron a la reputación de Isabel. Esta y su esposo decidieron que hacían bien si se alejaban de la vida pública. Creyeron que de esa manera no serían objeto de crítica. Puede que en ese aspecto les beneficiara, pero esa actitud también tuvo como consecuencia la pérdida de influencia en la opinión pública. Cuando Pedro II regresó a Brasil y se encontró con toda esta situación, se desmarcó de la actuación de gobierno durante la regencia y tomó las riendas de su imperio. Fue ahora Isabel quien con su esposo y sus 2 hijos marcharon a Europa. Allí esperaban encontrar un tratamiento médico adecuado para el brazo de su hijo Pedro de Alcántara,
quien a raíz del difícil parto de su madre, y en el que se hizo preciso la ayuda de unas pinzas, el niño nació con un brazo discapacitado. Ese viaje se convirtió en una estancia de 3 años y medio, durante la cual Isabel evitó la política y no mostró ningún interés por los asuntos de actualidad. Cuando en 1881 regresaron a Brasil, eran uno más en la familia, ya que en Francia nació Antonio, su tercer hijo. La salud de Pedro empezaba a debilitarse y esto hace que abandone Brasil para ser tratado en Europa, con lo cual Isabel afrontará la tercera regencia. Era el año 1888. Ese año es muy recordado en Brasil, porque en mayo de ese año Isabel promulgó y aprobó la llamada Ley Áurea, escogiendo para ello el día 13 de ese mes en homenaje al día en que nació su bisabuelo Juan VI de Portugal. La importancia de esta ley es que con ella quedaba abolida la esclavitud en Brasil. Pero Isabel no solo se limitó a promulgarla, su implicación con la causa abolicionista fue más activa, organizando bailes benéficos con el fin de recaudar fondos para la causa, o no dudando en aparecer en público con camelias. Estas flores simbolizaban la causa antiesclavista, porque se cultivaban en un asentamiento de Río de Janeiro en el que se acogían a los fugitivos. Por todo ello, Isabel da nombre a una multitud de plazas y avenidas. Incluso se llegó a levantar una escultura de la Redentora, que así fue como la llamaron a partir de entonces, frente a la playa de Copacabana. Ese fue el sentir popular. Sin embargo, hay historiadores que sostienen que firmó la Ley Áurea porque no le quedó más remedio ante las presiones internacionales, los movimientos insurgentes o las fugas en masa. La abolición de la esclavitud marcó un antes y un después en la familia real, porque al mismo tiempo que se ganaron el favor popular, perdieron el de los terratenientes, el de los hacendados. Realmente ya existía cierto clima de descontento respecto a los herederos al trono, y no solo porque la persona heredera al trono fuera una mujer, sino porque además su esposo era un extranjero, un francés que tenía serios problemas de comunicación, y ya no por el idioma, que también, sino porque padecía de sordera. Así las cosas, y aprovechando el empeoramiento en la salud de Pedro II, el ejército conspiró contra la familia real, y el 15 de noviembre de 1889 el monarca fue depuesto mediante un golpe militar. Algunos políticos y líderes militares, como el almirante Tamandaré, quisieron reaccionar, no así Pedro II, quien se negó a cualquier reacción, llegando a manifestar lo siguiente: si es así, será mi jubilación. He trabajado muy duro y estoy cansado. Entonces descansaré. Isabel también se expresó en la misma línea cuando dijo que si la causa de la instauración de la República había sido la abolición de la esclavitud, que valía la pena perder el trono. Pasaron 2 días después del golpe militar cuando él y su familia se pusieron en camino hacia el exilio, hacia Europa. La mañana de salida era lluviosa, el mar estaba revuelto y Pedro sufría de una diabetes aguda. Se embarcó con dificultad y con la ayuda de su médico personal. 3 semanas después, Isabel, que por aquel entonces tenía 43 años, perdía a su madre y el nuevo gobierno en Brasil les retiraba las asignaciones económicas y los declaraba fuera de la ley. Sin embargo, gracias a un importante préstamo de un empresario portugués, la familia, una vez en el continente europeo, se instaló en un hotel en Cannes, en Francia. Allí no permanecieron por mucho tiempo, porque gracias al padre de Gastón, quien les proporcionó una asignación mensual, pudieron alquilar una villa cerca de Versalles. El padre de Isabel, en cambio, prefirió seguir viviendo en modestos hoteles.
Un día, tras volver de dar un paseo en carruaje descubierto, bordeando el río Sena, se sintió resfriado, derivando ese resfriado en neumonía y provocándole la muerte el 5 de diciembre de 1891. Sus últimas palabras fueron: «Que Dios me conceda estos últimos deseos de paz y prosperidad para Brasil». Cuentan que mientras que preparaban su cuerpo, un paquete cerrado con un sello fue encontrado en la habitación con un mensaje escrito por el propio Pedro II y que decía así: «Es la tierra de mis padres. Deseo que sea puesta en mi ataúd si muero fuera de mi patria». Parece ser que el paquete que finalmente se colocó dentro del ataúd contenía tierras de todas las provincias brasileñas. Isabel quiso hacer una ceremonia íntima, pero acabó aceptando la propuesta del gobierno francés de realizar un funeral de Estado. A él acudieron representantes de gobiernos tanto del continente americano como del europeo. Incluso asistieron de lugares tan lejanos como China, Persia o Japón. El pueblo brasileño sintió profundamente la muerte de Pedro II. Hubo manifestaciones de dolor en todo el país, comercios cerrados, banderas a media asta, campanas tocando a difunto y cintas negras en la ropa. Tras la muerte de su padre, Isabel se convirtió en la primera en la línea de sucesión al trono, así como en jefa de la Casa Imperial de Brasil, en la princesa imperial de Brasil. Y es que Brasil llegó a ser imperio en 1822 y lo consiguió gracias a la Guerra de la Independencia que separó al Reino de Brasil del Reino de Portugal, Brasil y Algarve, un imperio que duró hasta la proclamación de la República. Pese a la instauración de la República, Isabel fue reconocida como emperatriz por un amplio sector de la población brasileña, entre los que se incluían tanto población rural como familias aristocráticas, y, como no, por la población negra liberada. Es más, su reconocimiento como emperatriz llegó a traspasar las fronteras de Brasil, y miembros de la realeza internacional de Austria-Hungría, Países Bajos o Dinamarca, por mencionar solo algunos de esos países, besaron las manos en señal de ese reconocimiento. Isabel y su familia llevaron una vida tranquila en Francia. Las herencias recibidas tras la muerte de Pedro II y del suegro de Isabel les permitió una seguridad económica que hizo posible el poder mantener el castillo de Eu en Normandía, propiedad de la familia de Gastón. De aquel castillo hicieron su hogar, un hogar lleno de recuerdos que los objetos traídos desde Brasil les hacían revivir todos los días. En aquella época hubo algún intento de restaurar la monarquía, pero Isabel no mostró ningún interés en ello. Consideraba imprudente e indeseable cualquier acción militar de la que por otra parte estaba convencida sería un fracaso. Los hijos de Isabel y de Gastón crecieron, y Pedro, el mayor de ellos, quiso casarse con la austrohúngara Elizabeth, quien a pesar de ser una aristócrata no llegaba a princesa, razón por la cual los padres de Pedro no dieron su consentimiento. Ese consentimiento solo llegó cuando Luis, el segundo de los hijos, se casó con la princesa María Pía de Borbón, renunciando Pedro a su derecho al trono brasileño en favor de su hermano. La tranquilidad en la familia, como en tantas otras familias, se vio alterada con el estallido de la Primera Guerra Mundial, porque tanto Luis como Antonio, el menor de los hermanos, sirvieron en el ejército británico. Y esto tuvo unas terribles consecuencias, ya que Luis quedó inválido y Antonio murió a causa de las heridas sufridas en un accidente aéreo poco después de la firma de la paz. Lamentablemente Isabel todavía vivió para enterrar a su hijo Luis. Era el año 1921, y si algo de positivo tuvo ese año para Isabel, eso fue la suspensión del exilio a la familia. Sin embargo, para esa fecha la princesa imperial se encontraba profundamente afectada
por la muerte de sus 2 hijos, con serios problemas de movilidad y con una frágil salud. Tanto es así que ese mismo año de 1921, concretamente el 14 de noviembre, falleció, dándose la circunstancia de que tan solo un día después se celebraba el aniversario de la República, e igualmente un 15 de noviembre, pero de hacía 75 años, había sido bautizada. Su esposo le sobrevivió tan solo 9 meses, y Pedro de Alcántara, el único hijo que les quedaba, falleció en 1940. Isabel de Braganza nunca accedió al trono. De hecho, no pasó de ser lo que se llama heredera presunta, es decir, que ella encarnaba la mejor opción para heredar el trono, al no haber otra posibilidad tras la muerte de sus hermanos. Aun así, como ya sabéis, ejerció 3 regencias. Isabel tampoco llegó a ostentar el título de emperatriz de Brasil. Siempre fue la princesa imperial. Sin embargo, los brasileños, cuando recibieron su cuerpo en 1953, le rindieron honores de jefe de Estado y la enterraron en el mausoleo imperial. Y es que para el pueblo Isabel de Braganza siempre representó la emperatriz que nunca llegaron a tener.